Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video podcast de la iniciativa Un Ambiente Entre Manos y tenemos como invitado al maestro en ingeniería Fernando Macedo Chagoya, que es director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Mi nombre es Omar Rojas y hoy vamos a hablar de los objetivos del desarrollo sostenible relacionados a la Agenda 2030. Voy a hablar de una manera muy breve, porque en este caso nuestro invitado, el maestro que agradecemos que estés con nosotros, pueda hablar de la experiencia dentro de la facultad. Sabemos que los objetivos del desarrollo sostenible es el seguimiento de lo que se llamó en algún momento los objetivos del desarrollo del milenio, que al parecer no se alcanzaron. Entonces, hay una agenda internacional que está sostenida en esos objetivos, que eran 8 y ahora son 17 objetivos, y que lo que se plantea es que se hagan iniciativas para poder alcanzarlos. Y están marcados en las 3 esferas del desarrollo sostenible: lo ambiental, lo económico y lo social, aunque vale la pena mencionar que cuando se plantearon todavía no existía lo del COVID. Hay otras enfermedades como el SIDA, como el cáncer, que están contemplados, pero el COVID no. Podemos decir que hay una etapa post-COVID que de hecho retrasó el cumplimiento de esos objetivos. Ahora, dentro de la facultad hay una política donde se alineen las actividades académicas, las actividades administrativas, para poder alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible. Pero la pregunta es, ¿cómo se planea o cómo se plantea desde la visión del director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, cuáles son los grandes retos, las oportunidades para poder alcanzar esos objetivos del desarrollo sostenible? Muchas gracias, Omar. Muy buenas tardes. Bueno, particularmente el proyecto que en algún momento la facultad trató de empezar y que de cierta manera vamos avanzando con ello precisamente para alcanzar los objetivos para el desarrollo sostenible, tiene que ver con la necesidad de nuestra universidad de atender precisamente las necesidades que se dan en el entorno y en la sociedad, dando una respuesta de carácter académico, participando en la investigación, generando una cultura hacia el interior de la dependencia. Es algo bastante complejo, es algo bastante difícil porque se dan ciertos cambios de paradigmas. La realidad es que precisamente la agenda del milenio, los objetivos del milenio no se alcanzan o no se alcanzaron en su totalidad debido a muchos factores que no se tomaron en consideración en su momento. Y es deber, obviamente, de las instituciones de educación superior, particularmente como es el caso de nuestra universidad, que dependemos y que de cierta manera recibimos el apoyo de la ciudadanía para lograr nuestros objetivos educativos, el contribuir de una manera decidida a alcanzar algo que en realidad lo que busca es el equilibrio y sobre todo tener una sostenibilidad de una sociedad que que ha estado inmersa en el consumismo, que ha estado inmersa en varias circunstancias que probablemente no nos den un futuro muy alentador. Algo que yo he percibido en el quehacer de sensibilizar a diferentes grupos es que no se conoce qué son los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, algo que no se conoce difícilmente se puede alcanzar, aunque hay evidencias. De hecho, estos objetivos del desarrollo sostenible surgen precisamente de la evidencia del deterioro de la naturaleza y los impactos sociales y económicos. Pero, ¿por qué no hemos logrado en diferentes ámbitos estar enterados en principio, de los objetivos del desarrollo sostenible, los alcances y la implementación? Bueno, yo creo en particular que la mayor parte de las personas en este momento tenemos, al menos de una manera directa o de una manera indirecta, evidencia de que las circunstancias del medio ambiente se están modificando de una manera muy importante. Si nos ponemos a analizar nuestro día a día, en cada momento recibimos noticias donde se presentan fenómenos que a veces catalogamos como atípicos, pero que lamentablemente esa condición de atípico se está convirtiendo en una situación típica.
tenemos huracanes cada vez más intensos, con mayor violencia, sequías que son más extensas, que generan condiciones muy desfavorables, incrementos de temperatura en determinadas temporadas del año, decrementos de la temperatura en otros momentos, el deshielo de algunos glaciares que permanecían y en diferentes lugares, que eran glaciares prácticamente eternos, que se les consideraba así. Y como tal, todas estas condiciones y estos cambios tienen sus consecuencias. Efectivamente, en este momento como sociedad hemos deteriorado de tal forma el entorno, que en muchas de las ocasiones estamos llevando a un déficit en el consumo de lo que genera la naturaleza para sostener la vida. Y eso es una condición bastante peligrosa, porque a ese ritmo vamos a agotar los recursos naturales y obviamente las consecuencias las vamos a pagar como humanidad o simplemente como parte de los seres vivientes de este planeta. Hay algo que vale la pena resaltar, es que definitivamente dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, esta Agenda 2030 se enfatiza el manejo adecuado y la conservación de la vida. Pero particularmente he entendido que hay situaciones que hoy son muy sensibles, la violencia contra la mujer. De hecho, hay un objetivo, el objetivo 5, que habla justamente de esa cuestión de igualdad y de equidad. ¿Cuáles son los retos que tenemos como universidad, como facultad? Porque, por desgracia, sigue habiendo violencia contra la mujer. Y siento que a veces se ha tergiversado mucho del ánimo de la lucha por derechos laborales también, claro, de la mujer, pero la violencia hoy sigue siendo un tema. No, sí, por supuesto. Y de hecho, hace un momento tú lo planteabas. ¿Por qué es que lo percibimos de cierta manera? ¿Cómo es que hace presencia en los medios? ¿Cómo se difunde para que la población pueda apropiarse de estos objetivos? Y efectivamente, la mayor parte de las personas no tienen conciencia de esta situación. De hecho, cuando se definieron todos los objetivos como tal, hace rato precisamente platicábamos, se utilizó un mecanismo de planeación que se maneja para los sistemas complejos. Este es un problema complejo. Hay muchas personas involucradas. Tenemos por el otro lado también una cantidad de factores que hacen que el objeto de estudio no se pueda analizar en toda su dimensión. Y esto como tal genera que tratar de establecer una estrategia general bien delimitada, bien alineada, sería algo muy complejo. Bajo esta lógica, lo que se ha buscado hacer es establecer una estrategia que genere acciones específicas sobre cada una de las metas. ¿Cuáles acciones? Pues las que consideren las personas en particular, y ahí es donde viene la situación y la complejidad, porque muchas de las soluciones se dan en un entorno de características muy específicas y puede ser que encontremos soluciones novedosas ante ciertos problemas. Sin embargo, al ser tan específicas las soluciones ya no se pueden implementar en otros lados y obtener los mismos resultados. Al mismo tiempo, hay problemáticas que tienen otro contexto y un origen que vamos, es algo que es resultado de muchos y muchos siglos, y que de cierta manera el generar estos cambios van a requerir también de tiempo, pero se necesita trabajar. Es el caso relacionado con las desigualdades que se presentan en los diferentes sectores, la discriminación, algunos otros aspectos de tipo social y por supuesto la violencia que se da entre los integrantes de diferentes sexos. Y como tal, el deber de la universidad es hacer visibles estos temas, discutirlos dentro del ámbito académico y sobre todo llevarlo a la vida cotidiana de alguna manera. Esto requiere también tiempo. Sin embargo, el sembrar esa semilla en los estudiantes puede dar resultado de mediano o de largo plazo. Es el efecto multiplicador que se requiere. Sin embargo, se necesita generar una conciencia plena, y para poder detonar esa semilla, la participación de muchas personas se tiene que dar.
y lamentablemente yo creo que gran parte del hecho de no haber conseguido nada con respecto, o al menos resultados muy limitados con respecto a la agenda del milenio, es precisamente esa visión individual en algunos de los aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Los intereses económicos, sociales, las condiciones que se tenían en ese momento prevalecieron con respecto al bienestar colectivo y a la generación de estrategias específicas. Y hay cosas que definitivamente, por un lado, nos dan esperanza también, porque no todo es una condición 100% adversa. Ahora que fue la pandemia, precisamente tuvimos la oportunidad de ver cosas distintas que probablemente no esperábamos observar, simplemente por el hecho de que el ser humano dejó de estar haciendo cierto tipo de actividades en los entornos. Se empezaron a ver diferentes faunas en los canales de Venecia, por ejemplo, o simplemente aquí en Acapulco, que se daba, tenía muchos años que no se veían los fenómenos de bioluminiscencia, por ejemplo. Y como tal, eso se debió principalmente a la disminución de la actividad del ser humano en todos los entornos. Eso nos deja ver que esos cambios también pueden darse con cierta velocidad. Sin embargo, para poder lograr algo como eso se necesita la cooperación de todos. Y una situación tan compleja como fue la emergencia sanitaria nos dejó ver que sí podríamos hacer algo como ello. Pero implica cambiar muchos de los paradigmas sociales y eso definitivamente cuesta muchísimo trabajo. Voy a retomar algunos elementos que comentabas. A quienes tuvimos la oportunidad de venir a la facultad en pandemia, y bueno, con la ventaja de que pues, no había, o sea, no estábamos rompiendo con la norma de la distancia, de la sana distancia. Seguramente, al igual que yo, viste águilas aquí en la facultad, aves playeras que justamente venían de Texcoco y otras lechuzas, más murciélagos, debido justamente a que como seres humanos no estábamos pues no estábamos perturbándolos. Así es. Pero por otra parte también me llama la atención y comparto una visión desde una perspectiva individual ante una situación compleja. El otro día hablaba con una alumna que ella me comentaba del manejo de residuos, específicamente de los plásticos. Entonces sabemos que hay iniciativas, ya tenemos iniciativas para contactar a empresas que se lleven los plásticos. Pero yo le decía a ella, el que tengamos contenedores de plásticos que se van a llenar induce a mayor consumo de plásticos, cuando el reto es que ya dejemos de consumir plásticos. Entonces, aunque sí se pueden reciclar, hay empresas que se encargan de reciclarlos, ¿cuál opción es la más sostenible? Es decir, ambientalmente amigable con el ambiente, económicamente viable o socialmente responsable. Generar más plásticos o tener una iniciativa donde ya no se utilicen plásticos. Y entonces eso nos lleva a que hay que adaptarnos a diferentes condiciones, porque la misma norma no se puede seguir en cualquier lugar. Hace rato hablábamos de la perspectiva que tienen algunas personas de ver siempre verde los pastos. Entonces, ni la naturaleza funciona así, no siempre está verde. Hay épocas de sequía, hay épocas de lluvia, hay épocas donde se caen las hojas de los árboles, donde puede cubrir de nieve. ¿Por qué tenemos esa intención de seguir trastocando fenómenos, o más bien ciclos, de manera natural y esperar que un campi, como la facultad, siempre se vea como un campo de golf? Eso ni ambientalmente sucede y tampoco viablemente en cuestión económica. Entonces es un gran reto. Sí, de hecho, esa es realmente gran parte de la problemática que tenemos. Hemos creado ciertos paradigmas que nos están llevando a depredar nuestros ecosistemas y los medios necesarios para poder subsistir como especie. De hecho, estamos a unas semanas de llegar al día en el cual estamos consumiendo los recursos que puede producir nuestro planeta. Y de ahí para adelante todo es deficitario, ¿no?
eso es bastante grave, porque lejos de que el planeta tenga la posibilidad de recuperarse, lo estamos llevando a un estado en el cual no va a haber vuelta atrás y va a desencadenar problemas más serios. Seguramente va a tenerse menor cantidad de recursos, lo cual va a hacer que muchas personas tengan menos acceso a los mismos y eso genere mayores desigualdades. En fin, son muchos factores que están interrelacionados y precisamente ese es algo que no percibimos en la justa dimensión. Hace un rato, precisamente en una reunión que hubo de carácter académico donde se estaba discutiendo esta situación, se comentaba que en muchas de las ocasiones no percibimos los efectos que puede generar ciertas medidas que tratamos de implementar y cómo se ven, cómo afectan estas a otros elementos. Por ejemplo, la concepción que tenemos de la pobreza como tal, al menos como están planteadas en algunos de estos documentos, está asociado al ingreso per cápita que se da en dólares de cualquier persona en determinados países. Y consideramos en un momento determinado que el incrementar, por ejemplo, esa cantidad de recursos económicos va a resolver un problema como tal y efectivamente genera una condición distinta donde la persona tiene la capacidad de adquirir más bienes. ¿Pero qué va a pasar en ese momento? Pues vamos a tener mayor consumo de otras situaciones que van a generar resultados distintos. Y así pasa. Tú le mueves en un lado y esto afecta del otro lado. Cuando efectivamente cuando estábamos planteando hace un momento la idea de nuestra facultad, cuando se dio la contingencia sanitaria, había águilas, había búhos por ahí, algunas gaviotas, en fin, había varias cosas que normalmente no observamos con regularidad, pero que son parte de un ecosistema que existía aquí en algún momento y que con el tiempo cambió por la intervención del ser humano. Y cuando las personas se fueron también, pasó algo muy particular que a mí me tocó observar. Había una cantidad muy grande, por ejemplo, de pericos, que no son aves endémicas de esta región. Sin embargo, al momento que se fueron todos los estudiantes, no hubo forma de alimentarse y ellos emigraron a otro lugar donde probablemente estén las condiciones naturales para esto. Y esa es la parte que todavía no consideramos o no vemos realmente en muchos de estos esfuerzos que se están dando. Particularmente creo que el principal de los problemas es de que el esquema que se planteó en esta ocasión para tratar de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 están más asociados a la buena voluntad de las personas y no hay compromisos que estén establecidos como existían antes con los objetivos del milenio por parte de algunos gobiernos para tratar de reducir ciertos la producción de ciertos desechos, de ciertos gases, en fin, muchas cosas que había compromisos que se tenían que resolver. Y lamentablemente eso lo que genera es que las personas, en función de la buena voluntad que puedan tener, tratan de contribuir. Pero mientras esto no detone, va a ser muy difícil que se puedan alcanzar metas mayores. Y lo mismo sucede en sentido contrario. Si no canalizamos de manera adecuada este tipo de esfuerzos, muchas de las ocasiones vamos a generar una condición de mayor deterioro con mayor rapidez. Es una condición tan compleja la que tenemos en este momento que definitivamente se requiere la participación de la academia, de expertos de muchas disciplinas intercambiando ideas en manera conjunta para poder encontrar e identificar los efectos que se generan precisamente al tratar de dar estas soluciones. Lo que sí es cierto, tampoco se podría pensar que esto es totalmente catastrófico. La realidad es que este es el mejor esfuerzo que tenemos para tratar de lograr la sostenibilidad y no ir caminando derecho a un precipicio al que hemos venido avanzando y que seguimos todavía en esa ruta y que si no cambiamos seguramente los problemas los vamos a ver agudizados conforme pase el tiempo. Voy a tomar dos palabras. La buena voluntad. En tu gestión ha sido evidente la voluntad de hacer cosas, porque por una parte tenemos la teoría, es decir, todavía, aunque no se ha generalizado el conocimiento sobre la justa dimensión de qué son los objetivos del desarrollo sostenible, hay una buena voluntad para trabajar en ellos. Hemos tenido algunas reuniones
donde, por ejemplo, en la cuestión de energía, que es un objetivo, el objetivo 7, la facultad ha hecho cosas para cambio de luminarias, por ejemplo, que el simple hecho de tener luminarias con una nueva tecnología también implica que haya menos combustibles que se están quemando, y también cumplimos con otro objetivo, el 13, que es de la acción climática. El agua pluvial, la captación del agua pluvial, los tanques de tormenta, la reutilización de esa agua, el manejo adecuado o el uso sostenible del agua para los jardines. Considero que sí se han hecho muchos ejercicios de buena voluntad, bueno, es bien, una voluntad de llevar a la práctica lo que conocemos de la teoría. ¿Cuáles han sido los grandes avances en tu gestión para cumplir esos objetivos que tú consideres que son los más relevantes? Bueno, particularmente en lo personal considero que, y yo creo que es mi máxima preocupación tal vez en lo personal, para la viabilidad de la facultad de mediano y de largo plazo, debemos tener viabilidad hídrica. El agua es un elemento fundamental para el funcionamiento de la facultad, a menos con la tecnología que conocemos actualmente. Esto porque todos los sistemas sanitarios, todos los sistemas que tenemos para poder dar y sostener las actividades en muchos de los casos dependen de agua. Obviamente la parte de energía también, pero vamos, el agua es un elemento de apoyo fundamental que en lo particular me parece una situación compleja bajo la lógica de que a nosotros, por ejemplo, nos suministra el agua el municipio como tal, no tenemos pozos, estamos en una zona de veda donde no se pueden hacer cierto tipo de esfuerzos. Además de eso, las necesidades del entorno también son bastante severas. Dependemos de sistemas de agua que no están ni siquiera en la zona. Nos traen el agua de varios kilómetros, en el caso de los pozos que están perforados en la zona del lago, y por el otro lado nos traen agua desde el sistema Cutzamala de Valle de Bravo, donde también están teniendo ese tipo de problemáticas. Entonces el agua es algo muy importante. El lograr cambiar un porcentaje bastante importante, más del 70% de la red de agua de la facultad en los troncales principales, logró abatir el consumo de una manera muy importante, porque una buena parte de esa agua se perdía en fugas. Cuando se construyó la facultad se utilizó la tecnología que existía en ese momento, pero los esfuerzos mecánicos debido a los sismos, al tiempo, la deformación del suelo, hizo que se fracturaran una buena cantidad de ellas. Los árboles agarraron y destrozaron muchos de estos tubos. Afortunadamente con esto estamos teniendo un poco más de recursos hídricos para poder avanzar. Sin embargo, lo que necesitamos hacer es el reutilizamiento de las aguas que se generan como residuo para poderlas insertar nuevamente en ese ciclo. Y ahí ya se están planeando algunos esfuerzos de mediano y de largo plazo, no tan solo para esta facultad, también la propia universidad como tal tiene mucha conciencia de esta situación. Al mismo tiempo, la parte del uso del agua de lluvia, que se había convertido en un problema en uno de nuestros espacios, por ejemplo en el L3, porque las celdas de cimentación se saturan rápidamente en esa zona. Estamos construyendo en este momento una red de agua que va a sacar esa agua, la va a bombear y la vamos a utilizar para el riego del campo de fútbol soccer, buscando que esté más verde más tiempo. Esperemos que así se logre. Hemos tratado de reforestar algunos de los espacios de la facultad. Es un esfuerzo continuo porque nos damos cuenta que algunas especies que aparentemente van a resistir no resisten por muchas circunstancias asociadas no tan solo al lugar, al espacio, la cantidad de agua. Son muchas variables que a veces no tomamos en consideración y hemos encontrado en algunas de las especies endémicas algo que de cierta manera le da un entorno más agradable y más sostenible a nuestra facultad. Por ejemplo, los magueyes pulqueros, que son una especie que estaba teniendo ciertos problemas, pues a nosotros nos ha servido de manera muy importante para tratar de mejorar las condiciones del suelo en algunos de los puntos de la facultad. En fin, seguimos trabajando la parte del invernadero, la parte de la energía, los ahorros de energía. Cuando se hizo el cambio, por ejemplo, de los sistemas de iluminación de la facultad,
se generaron sistemas automáticos que permiten controlar el encendido y el apagado, de tal manera que las luminarias de las áreas comunes en cierto horario se va disminuyendo su consumo para no tenerlas en uso pleno en un momento donde no hay alumnos o no hay comunidad. En fin, son esfuerzos que vamos realizando. Sin embargo, pareciera, desde mi perspectiva, es que sigue siendo algo muy pequeño para lo que realmente necesitamos hacer. Y creo que el factor más importante que se debería generar como una de las mayores acciones, tanto de nuestra facultad como de la sociedad, es la conciencia plena del impacto que estamos teniendo en el medio ambiente. Uno de los objetivos de esta iniciativa de un ambiente entre manos, y ahora la oportunidad de tener estos video podcasts, es comunicar. Creo, dice por ahí que lo que no se comunica no existe. Personalmente he tenido que dar explicaciones respecto a varios supuestos de lo que pareciera que debería funcionar de una manera, pero tiene una razón por la cual no funciona. Hablabas del agua. El tema del agua, así como sucede en la facultad, es un tema de toda la ciudad, del país, del mundo, pues. O sea, sí, ni claro. siquiera ejemplos. En algún momento había cierta interés de que hubieran filtros para el agua. Entonces decían, es que ¿por qué no hay filtros para el agua? Como digo, entiendo que el agua es un derecho humano, pero hay una razón por la cual no se pueden tener filtros de agua en el campi, porque la calidad de agua que entra de afuera daña los filtros los diferentes filtros para poder suplir agua. Y aparte, algo que no se sabe es que a veces no hay agua. Entonces no es una alternativa viable para la facultad. Lo que hablábamos de los jardines. Preguntas, es que deberíamos tener más árboles, pero tener más árboles implica mayor cantidad de agua, pero a veces las raíces llegan tan profundo que truenan las tuberías. Por esa razón hay especies endémicas desérticas que se adaptan a las condiciones no solo de utilización de menos agua, sino también de la salinidad del suelo, y que ha servido para restaurar algunos espacios. Entonces, la obligación es comunicar, y es algo que yo entiendo que la facultad hace muchas cosas para cumplir con esos objetivos e iniciativas, voluntades, y que a veces no se notan. Por ejemplo, lo que se ha estado haciendo acerca del transporte. Bajo tu gestión se ha hecho gestión para que haya alumnos que tengan transporte seguro en una zona, Estado de México, donde hay una incidencia impresionante de violencia contra alumnos, contra hombres, mujeres, y el tema del agua, regresando al agua, sí debemos aportar más a tener esa conciencia sobre un elemento toral que es transversal en muchas otras cuestiones. Ahora, en cuestión de salud, aparte del COVID, que no fue fácil, ¿qué otros avances hemos tenido? Bueno, yo creo que el COVID fue un parteaguas. Sí. Pero sí, total, sí. Difícilmente podríamos dejarlo de lado, fíjate. La facultad obviamente trata de procurar condiciones adecuadas para mantener un entorno saludable. Es complicado por la cantidad de estudiantes que tenemos. Es una población muy grande, es la segunda población de toda la universidad, e implica un reto mayúsculo el mantener condiciones al nivel que nosotros quisiéramos. Sin embargo, pues hacemos los esfuerzos correspondientes para tratar de asociarnos con los servicios de seguridad pública, de salud y seguridad pública, de tal forma que, por ejemplo, se generan campañas de vacunación, campañas para prevenir embarazos no deseados, campañas de higiene de diferente índole, desde la física hasta la higiene mental.
Y como tal, estos aspectos, digamos que antes de la pandemia, mediante estas campañas lográbamos alcanzar ciertas metas y objetivos. Después de la pandemia se ha presentado un fenómeno muy importante donde se han estado agravando muchas de las circunstancias que se tenían anteriormente. Cambiaron mucho los hábitos de las personas, muchas y muchos de nuestros estudiantes, al no salir a la calle, al estar en un entorno aislado, con ciertas circunstancias, sí, más confinados, también dejaron de practicar deporte, dejaron de tener esa interacción con otras personas, y eso a la larga te genera otro tipo de problemas. Algo que sucedió muy particularmente, por ejemplo, es que regresando de la pandemia, se hicieron algunas actividades de bienvenida donde los estudiantes convivían, realizaban algunas prácticas de deporte lúdico, y parecía algo muy irónico, ¿no? Que con los primeros juegos estaban saliendo lesionados muchos de ellos porque en realidad no estuvieron realizando actividades físicas por muchísimo tiempo, y eso les afectaba en otros aspectos, ¿no? Se empezaron a presentar situaciones de carácter psicológico también muy importantes en muchos de los integrantes de la comunidad, y estamos tratando de aminorar muchos de esos efectos, pero estamos hablando de que esto va a tardar mucho más tiempo, porque no es tan solo los alumnos que ya eran nuestros estudiantes, sino son las generaciones de estudiantes que cursaron parte de su educación primaria en la pandemia y que estuvieron en sus casas, de la educación secundaria, de los bachilleratos, y que en este momento están en el tránsito para llegar en algún instante a nuestra facultad. Y como tal, esto nos lleva también a plantearnos otro tipo de medidas. Sin embargo, también creo que es digno de reconocer el esfuerzo que realizaron muchos de nuestros profesores en el transcurso de la pandemia, donde se adaptaron de una manera muy rápida a un entorno educativo distinto. Y eso también te ofrece oportunidades hacia adelante, porque empezamos a explorar nuevas tecnologías aplicadas a los entornos educativos, y seguramente en los próximos años vamos a ver una transformación de la educación muy importante, sobre todo porque hay cambios en la tecnología que así no lo hacen percibir, como podría ser la incorporación de la inteligencia artificial y otras herramientas de esa naturaleza. Sin embargo, como te digo, al final la universidad como tal lo que va siempre a buscar es va a buscar lograr cumplir con sus objetivos como tal, que es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, y todo esto en beneficio de la sociedad. Hay un día en una reunión hablábamos a manera de broma, pero no tanto, que en tu gestión te tocó terremotos, caída de ceniza volcánica, la pandemia, una supuesta plaga, tantas... temblores. Sí, y bueno, hay que enfrentarlos. Claro. Entonces, aparte de ser un director de la facultad, pues eres también esposo, eres padre, y profesor también, sí, claro. Amante del arte. Y desde esa perspectiva integral, ¿cuál es tu legado en todo este tiempo que... dos periodos de ser director? Bueno, la facultad en este momento me tocaron condiciones muy particulares. La verdad es que si me hubieran dicho que iba a suceder muchas de estas cosas al inicio, tal vez ni lo hubiera creído, ¿no? La pandemia nunca me imaginé que fuera a suceder algo como eso. La facultad en mucho tiempo se estuvo preparando para tratar de que si se presentaba un sismo hubiese condiciones seguras para que no pasara una situación mayor. No esperaba que me tocara a mí ese sismo. Mucho menos, por ejemplo, en la parte de la pandemia esperaba que todo se migrara a educación a distancia en menos de unas semanas. En fin, son muchas cosas que sucedieron. Y básicamente, ante todas estas circunstancias, la facultad tuvo una reacción y logró adecuarse a las circunstancias. Pero eso en realidad es resultado del trabajo de todos. O sea, yo creo que en realidad lo que yo podría presumir precisamente de esto es que durante el transcurso de esta gestión,
tal vez los espacios académicos buscamos tener las mejores condiciones, pero ese nunca fue el objetivo. Tratamos de tener mejores aspectos de vinculación o de relación hacia el entorno, pero tampoco fue el objetivo principal. El objetivo principal siempre fue la comunidad como tal, es decir, la forma en la cual se relacionan los estudiantes en un lugar, y el entorno influye, las condiciones con las cuales los profesores tienen la oportunidad de interactuar influye entre ellos y con los estudiantes, y al mismo tiempo que los estudiantes se encuentren en la facultad un oasis para tratar de cambiar parte de las condiciones con las cuales ellos se están enfrentando día con día. La facultad está, a veces a manera de broma lo comento, no está en un lugar bonito, en un fraccionamiento con ciertas características, pero está en el lugar donde realmente genera la mayor cantidad de beneficios. Y precisamente el tener en su momento tal vez una facultad donde la confrontación entre las diferentes personas era una condición muy, muy visible, a que el día de hoy varios de ellos ya estén colaborando de manera decidida en proyectos académicos, en el trabajo colaborativo, es simplemente construir realmente un ambiente propicio para que en algún futuro alguien pueda llegar y cosechar. A mí me queda claro, llegué en un momento en el cual no había recursos, había condiciones adversas, había situaciones que traíamos rezagadas, y lo que me correspondía era tratar de abatir todos esos rezagos para que la persona que le toque una siguiente gestión logre metas importantes a partir del trabajo que se está haciendo ahora. Aunque en realidad yo sí estoy convencido de que sí hemos dado saltos bastante importantes en varias cosas. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de la comunidad de la facultad. Hablabas de no pensar de manera individual, sino el beneficio comunitario. Yo, cuando he tenido oportunidad en diferentes contextos, les he animado a mis alumnos, a los escuchas, que valoremos lo que sí tenemos, porque no solo es tener clases en un salón, sino toda la vida académica, las actividades deportivas, las actividades científicas, las salidas de prácticas, los modelos de negocios que se pueden aprender, la innovación educativa, los espacios libres de humo, limpios, en fin. Eso a veces no lo vemos. En este ánimo, como mensaje final del orgullo de ser universitario y de tu gestión, y pensando posiblemente al que, pues, ala o al que vaya a llegar, y también al alumnado, ¿qué mensaje les darías? Bueno, a la persona que le toque el llevar a cabo una gestión después de mí, lo primero que yo le recomendaría, tal vez, y creo que es el elemento que a mí me parece más importante, es cuidar a la facultad en lo que es. Somos una dependencia de la universidad que tiene los problemas que son evidentes en algunos de los aspectos, pero dentro de todo eso se hace un esfuerzo muy importante por alcanzar metas importantes. Hace un momento te decía, por ejemplo, hay cosas que estamos logrando, nos estamos acercando a ser la entidad de la universidad que tiene la mayor cantidad de títulos integrados por año. Ahorita estamos prácticamente empatados con la que tiene la mayor cantidad, la FES de Acatlán. La aspiración es que este año lo logremos. En algunas carreras, por ejemplo, estamos siendo puestos como referencia nacional para algunos procesos de acreditación. En el caso de la acreditación en las licenciaturas en ingeniería, se está aprobando un marco de referencia de carácter internacional con la FES Aragón, y somos los que estamos representando a la UNAM en ese proceso de evaluación. Recibimos un reconocimiento, el sello Kalos, que fue resultado del trabajo de la comunidad durante el esfuerzo de la pandemia, lo que fue la educación a distancia, y particularmente el trabajo que realizó en ese sentido el SUA. Para nosotros fue orgulloso, fue un motivo de mucho orgullo que solamente se entregó un certificado del sello Kalos a nivel nacional,
Fue un reconocimiento internacional, fueron 5 universidades de todo el planeta, y particularmente en el caso de México siempre se pensó que la UNAM era quien tenía que recibir ese reconocimiento. Lo que fue sorpresa para mucha gente es que fuera el SUA de la FES, Derecho SUA de la FES Aragón, y lo cual pues definitivamente es el trabajo de la gente. Entonces hay que cuidar esa parte para que ese trabajo siga brillando y sigan saliendo hacia adelante la comunidad. Necesitamos mucha estabilidad para eso. Y en el caso de los estudiantes, me gustaría hacerles una recomendación: que sean felices. Están en un momento de su vida donde realmente tienen la posibilidad de disfrutar lo que son y lo que tienen, y no pueden basar la felicidad en lo que no tienen, porque cuando basas la felicidad en lo que no tienes, eso nunca lo vas a alcanzar. Siempre vas a ser infeliz, vas a estar condenado a tratar de ver las deficiencias que hay alrededor de lo que no tienes, y lo que te genera como tal es frustración, y obviamente no sales adelante aunque tengas todas las mejores de las condiciones. En cambio, si basas esa felicidad y ese esfuerzo y esa formación en lo que realmente tienes, los resultados pueden ser maravillosos. Hay personalidades egresadas de nuestra facultad que transitaron por ella cuando las condiciones eran completamente distintas y más desfavorables, y actualmente son personas que tienen una trascendencia muy importante a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, nuestros estudiantes en este momento tienen mejores condiciones que muchas de estas personas que transitaron por las aulas de la facultad. Deben de aprovecharlo y que sean felices y que aprovechen lo que tienen, porque al final eso va a ser fundamental para el prestigio de la institución. La realidad es de que, como hace rato te decía, la facultad está ubicada donde tendría que estar. La mayor parte de nuestros estudiantes tienen condiciones socioeconómicas no muy favorables, y si tú les preguntas si tienen ellos el recurso económico para terminando iniciar una empresa, definitivamente no lo van a poder hacer. O sea, es muy complejo que se logre tener esas condiciones. Por lo tanto, van a depender de manera muy importante de sus conocimientos y del prestigio de la institución. Y las dos cosas van juntas. Por un lado, lo que tú aprendes en el salón de clases no lo vas a poder demostrar si no te dan la oportunidad de hacerlo. Y la llave para que te den la oportunidad de demostrar lo que sabes es el prestigio de la institución. Entonces, cuando aparentemente pensamos que el generar ciertas condiciones y golpear la imagen de la facultad da un buen dividendo, definitivamente es el perjuicio de muchas generaciones de estudiantes que son egresados de esta institución. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Sin embargo, pues yo tengo la esperanza de que esto de cierta manera se vaya modificando, porque es un ciclo que normalmente se da, y tarde o temprano muchos de estos estudiantes van a tener que entender estos factores como tal, y seguramente van a hacer lo que hacen también muchos de los egresados de la institución: sentir ese agradecimiento por haber cursado una licenciatura en las aulas de nuestra facultad. Hay un dicho: palabras más, palabras menos. Cuando hablas mal de alguien, hablas mal de ti. Entonces, justamente hay que valorar lo que hace la facultad en conjunto, lo que hacemos, yo podría decir, pero vale también la pena mencionar que siempre hay un responsable, o sea, una cabeza que articula muchas cuestiones y que los integra. Lo complejo lo integra, y esto se ha hecho en la gestión. Pues agradecemos tu visita. Esta es una nueva cápsula de la iniciativa Un Ambiente Entre Manos. El maestro en Ingeniería, Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, y agradecemos nuevamente tu visita. No, muchísimas gracias, Omar, y que tengan muy buena tarde todas y todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.